Amén, iglesia, puedes sentarte. ¿Cómo estás, iglesia? ¿Cómo estás? De nuevo, ¿ya? ¿Cómo estás, iglesia? Bien, correcto, muy bien. Estamos bien. ¿Saben? Yo no sé con qué llegaste el día de hoy, no sé con qué dificultad, no sé con qué problema, no sé qué estás pasando, qué estás viviendo, pero hoy te pido algo, te voy a pedir algo como un favor especial de parte de Dios y de parte mía, ¿sí? Te voy a pedir que te olvides de eso por un momento, que dejes eso a un costadito, olvídate de lo que estás pasando, relájate y hoy concéntrate en lo que Dios te quiere hablar. Olvídate de más tarde, olvídate de si tienes problemas, olvídate si tuviste alguna pelea, olvídate de si tienes algún problema, alguna dificultad, olvídate de todo y céntrate hoy en este tiempo. Son 40 minutos, media hora de repente de lo que Dios nos quiere hablar entre las alabanzas y todo el tiempo que tenemos. Disfruta de eso hoy, disfruta de ese tiempo y olvídate de todo lo demás. Concéntrate en lo que hoy te quiere decir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces quiero que te concentres, relájate, pero no te relajes tanto que te vayas a quedar dormido. Y si ves a alguien durmiendo, métele un codazo santo, ¿ok? Con mucho amor. Despacito le metes, levántate, hermano, que el Señor te quiere hablar hoy, ¿ok? No dejes que se pierda la bendición. Muy bien, antes de decir cualquier otra cosa, quiero que me acompañes a orar para poder empezar con este tiempo. Dios, en tu inmensa bondad, amor y misericordia, tú me das el privilegio hoy de poder predicar tu palabra. ¿Sabes? Soy indigno, Señor, y lo reconozco totalmente en mi conducta, en mi comportamiento, en mis pensamientos, en mi manera de ser. Soy indigno totalmente. Lo reconozco sin vergüenza o con vergüenza delante de mis hermanos, que tal vez de todos soy el peor, Dios. Pero tú en tu amor y en tu misericordia me permites estar al frente para hoy poder transmitir el mensaje que tú tienes para ellos. Así como me has exhortado a mí, hoy los vas a exhortar a ellos. Así como me has mostrado tu amor a mí, hoy se los vas a mostrar a ellos. Te suplico, te imploro y te ruego que así sea. Permite que cada uno de ellos estén concentrados, Señor, atentos a lo que el día de hoy se va a hablar, lo que tú les vas a hablar a sus vidas, y permite, Señor, que yo pueda transmitir tu mensaje conforme a tu voluntad. Te lo suplico, te lo ruego. Gracias te doy, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, ¿estamos ahí, verdad? Ok. Recuerden que estamos llevando una serie y la serie se llama En esto creo, ¿cierto? Están atentos, muy bien. La serie se llama En esto creo, ojo, y está basado en el credo de los apóstoles. ¿Qué es el credo de los apóstoles? Ya, es la doctrina básica, ojo hermanos, es la doctrina básica y fundamental en la que cree la iglesia. La iglesia cree en algo fundamental y hemos estado desglosando este credo de principio a fin. Y el día de hoy me toca una parte, unas frases que vamos a tratar también, ¿ok? Muy bien. Les voy a leer el credo y vamos a llegar hasta la parte en la que me toca el día de hoy interpretar o reflexionar un poco sobre ello, ¿ok? Yo sé que lo han escuchado, algunos hasta lo han recitado muchas veces. Dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrido bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Eso es lo que vamos a contar el día de hoy. Sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Todo lo demás lo hemos estado viendo en las prédicas anteriores, ¿correcto? Todos los que han estado atentos saben que es así. Y los que han estado notando mucho más. Hoy vamos a tratar: sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Todo. Quiero empezar de esta forma. ¿Quién de nosotros no ha pasado por un sufrimiento? ¿Quién de nosotros no ha pasado un sufrimiento? Voy a un poco a interactuar con ustedes. Quiero que levante la mano el que ha pasado por un sufrimiento. El que no lo levante es porque no se echó desodorante hoy. Levántalo alto, hermano. ¿Cierto? Tiene pena, ¿no? De que de repente... No te preocupes, siquiera así, yo te voy a entender. Pero levántalo porque quiero que sepas que todos tus hermanos, el que está a tu derecha, a tu izquierda, tu amigo, tu conocido, ha pasado por un sufrimiento. Todos lo hemos pasado, ¿cierto?
hemos sufrido la pérdida de algún familiar, hemos sufrido la ruptura de una relación, hemos sufrido alguna enfermedad que nos ha congojado, hemos sufrido de repente algún maltrato, algún abuso, hemos sufrido incluso que hayan hablado mal de nosotros, y eso nos ha dolido, eso nos ha causado sufrimiento. Es natural, somos seres humanos, ¿cierto? Ahora, algo quiero que entiendan. ¿Quién de nosotros puede decir, yo no me merecía ese sufrimiento? ¿Quién de nosotros puede decir, aunque esto haya sido injusto, quién puede decir, yo no me merecía este sufrimiento? Les voy a decir algo. No hay ninguno de nosotros que está sentado aquí, y yo menos que nadie, que pueda decir, el sufrimiento que pasé, aunque fue injusto, aunque hablaron de mí injustamente, no lo merecí. ¿Saben por qué? Porque nuestra condición pecaminosa nos acusa. Somos pecadores que siempre fallamos y de una o de otra forma sufrimos, sea justa o injustamente. No tenemos que reprochar absolutamente nada. Muchas personas dicen, David, y he escuchado por ahí, ¿por qué le pasa eso a tal persona? Si él es bien bueno, ella es bien buena. ¿Han escuchado esa frasecita, no? Él es bien bueno, ella es bien buena. Nunca hace daño a nadie, no se mete con nadie. ¿Por qué le ha pasado eso? Mentira. Eso es una mentira. Solamente conozco una persona buena que ha pasado por esta tierra a lo largo de la historia, y su nombre es Jesucristo. Solamente conozco una persona buena. Nosotros somos personas malas que de rato en rato hacemos cosas buenas. No somos personas buenas que de rato en rato hacemos cosas malas. David, este mensaje no me está gustando, me voy porque me estás dando donde más me duele. No me gusta que me digas que soy personas malas. Si yo no entiendo mi condición pecaminosa y mi condición, no voy a poder ser transformado. Voy a pensar que soy bueno y no necesito cambios. Y ese es un problema. Porque si yo no reconozco mi condición de pecado, hermano, pero es que tú no sabes mi historia. Todo el mundo me hace daño. Voy al trabajo, me hacen daño. Voy a la universidad, me hacen daño. Voy a mis centros de estudio, me hacen daño. Voy a otro lado, me hacen daño. Todos se meten conmigo. ¿No te has puesto a pensar que el problema puede ser tú y no las demás personas? Donde vas te metes en problemas, hermano. Hay un problema en ti, no en los demás entonces. Muchas veces somos nosotros. Es nuestra condición. Hablan de mí, me tratan así, me hablan, todo el mundo me acusa. Incluso dentro de la iglesia sucede esto. El hermanito que se anda quejando con el pastor, o la hermanita que se anda quejando con el pastor, ¿no? Pastor, no sabe, están hablando de mí, me dicen esto, me dicen aquello. Y yo soy bien buena, y yo soy bien bueno. Yo no hago nada con nadie. Yo no me meto con nadie. Ese mal pensamiento incluso le inculcamos muchas veces a los niños. Mi hijito es tan bueno, mi hijita es tan buena, y crecen con ese pensamiento de que todos los demás son malos y él y ella son el príncipe y la princesita de la historia. Mentira. El niño de por sí nace con una tendencia pecaminosa. Al niño no le tienes que enseñar a hacer lo malo, él nace haciendo malo, tienes que enseñarle a hacer lo bueno. Esa es la función del padre. ¿A qué quiero llegar? Que no hay ni uno de nosotros en esta tierra que pase un sufrimiento que no se merezca. Ninguno. Voy a ser así de radical. Si hoy muriera yo, estoy predicando aquí al frente y Dios me ha dado ese enorme privilegio. Si hoy muriera y abriera mis ojos y me encontrara en el infierno, no tendría nada de qué reclamar. En lo absoluto. No tendría por qué quejarme. Sufriría de dolor porque es un lugar en el que está separado totalmente de Dios, pero no tendría de qué quejarme. ¿Cómo podría quejarme si yo conozco mi condición pecaminosa? ¿Cómo podría quejarme si yo conozco lo que soy? No me autoengaño, no puedo decir soy bueno, buenísimo. No. Intento, movido por Dios, a hacer las cosas que Dios quiere y disfrutar de ellas. Pero más son las veces que me equivoco que las veces que hago cosas buenas. No tendría de qué quejarme. No hay un sufrimiento que no haya pasado, aunque sea injusto. Y vean, esta semana, les comparto abriendo un paréntesis, hablaron mal de mí. ¿Era injusto? Sí, era injusto. Me acusaron de algo que no era cierto. Después se vieron las pruebas y salió que pues era mentira, ¿no?
Sucede que aún eso que fue injusto, aún eso que fue una mentira contra mi persona, aún eso, no puedo decir no me merecía ese tipo de sufrimiento. No puedo decirlo. Porque si por un lado intento hacer cosas buenas, por el otro hago cosas malas. Pero solamente hubo uno en la tierra que sufrió, padeció de todo tipo de maltrato, de sufrimiento, del peor, y era verdaderamente inocente y bueno. Solamente uno, Jesucristo. ¿Me entiendes? ¿Estamos hasta ahí? ¿Estás hasta ahí conmigo? ¿Sí? Bien, si ves a alguien al costado pestañeando, dale, hermano, yo te doy permiso, dale. ¿Ok? Que se levante, que se despierte. Me voy a hacer el dormido porque no me gusta la prédica. La pasa también, ¿no? Muy bien. En sí, entonces, mi naturaleza es hacer lo malo. ¿Sí? Pero solamente hubo uno que tenía una naturaleza verdaderamente buena y a pesar de eso sufrió y padeció. Jesucristo nuestro Salvador. La pregunta es, ¿cómo sufrió y por qué sufrió? David, a ver. Quiero que me digas algo. Si Él era tan bueno como tú dices, si Él era tan justo como tú dices, si no se merecía en verdad, a diferencia de todos nosotros, el sufrimiento, ¿por qué sufrió? ¿Y cómo sufrió? Y ahí es donde vamos a desglosar lo que hemos leído. Primer punto de nuestro título del día de hoy. El título del día de hoy es El sufrimiento del inocente. ¿Ok? Para los que les gusta apuntar. ¿Cuál es el título? El sufrimiento del inocente. Muy bien, hermanos. Este sí era verdaderamente inocente. La primera parte, o el primer punto, es sufrió bajo Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? Poncio Pilato era procónsul, gobernador en realidad dentro de Jerusalén. En ese momento estaba en Jerusalén porque él vivía en realidad en Cesarea. Estaba en Jerusalén porque eran las fiestas de la Pascua. Y durante este proceso en el que él se encontraba ahí, y había sido puesto ahí por el César, que era el gobernador del imperio, ¿sí? El César del imperio, lo había puesto ahí justamente para que exista la paz, entre comillas, la paz en Israel. Y no se rebelen contra el imperio romano, ya que Israel estaba bajo el cautiverio del imperio romano. Estaba sometido al imperio romano. Y estaba Pilatos ahí. No es que Pilatos exactamente haya hecho sufrir a Jesús, sino que Pilatos tenía la autoridad para hacer que Jesús fuera entregado a muerte como lo querían. Él podía autorizar la muerte de Jesús y muerte por cruz. Pero no era exactamente Pilato, y esto lo sabemos porque los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en fin, nos comentan que aún Pilatos trataba de persuadir a la gente para que no le hicieran daño. ¿Qué culpa tiene este inocente? ¿Qué ha hecho? Yo no me quiero manchar las manos con este hombre, no he hecho nada. Pero entonces, ¿quiénes eran? Ojo con esto, hermanos, vean. Si no era Pilato, gobernador un representante de Roma en ese momento, quien quería que Jesús muriera por muerte de cruz, ¿quiénes eran entonces? Les voy a dar algunos versículos. Ojo, esto no va a salir en la pantalla, estos versículos, pero sí me gustaría que los apunten para que los lean en casa. Les voy a dar algunos detalles de lo que nos dicen los evangelistas. Mateo capítulo 27, versículo del 1 al 2. Apúntalo, no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero te voy a resaltar un detalle que nos muestra Mateo. Mateo 27, del 1 al 2. Mateo 27, del 1 al 2. Te voy a resaltar el detalle, no lo voy a leer. Lo que dice Mateo, el evangelista Mateo, cuando nos redacta acerca de la historia de Jesús, nos dice que fueron los ancianos, los escribas, los fariseos, los religiosos de la época, los que mandaron y deseaban que Jesús fuera crucificado, que Jesús muriera, que Jesús sufriera. ¿Y saben por qué? Por envidia, pero no solamente por envidia, sino porque Jesús confrontaba la hipocresía de la religiosidad de su época. David, ¿cómo es eso? Ok, déjate explico. El fariseo era el religioso representante de la religión judía, ¿sí? Era el que representaba la religión judía y que se sentía más santo que todos los demás.
Pero estos hombres eran simplemente apariencia externa, pero por dentro no hacían nada de lo que profesaban por fuera. Ah, David, eran unos hipócritas. Sí, espérate, no te emociones, porque ahorita nos cae a todos. No te emociones. Sí, David, yo no puedo ver a los fariseos. Te lo juro que cuando yo veo la película en Semana Santa y veo a los fariseos cómo pedían que lo crucifiquen a Jesús, no sabes, David, me caen súper mal esos fariseos. Ok, espérate un poquito. Espérate un poquito, porque muchos de nosotros somos los fariseos de este siglo. Personas que por fuera mostramos ser algo, pero por dentro somos diferentes. Que tratamos de cumplir con lo que Dios demanda. Que tratamos de cumplir con lo que Dios demanda sin ser transformados. Ojo, te voy a decir algo y voy a abrir un paréntesis casi grande aquí. Vean, ¿por qué los fariseos, los religiosos de la época querían crucificar a Jesús? No lo aguantaban, no lo soportaban. ¿Por qué? Jesús venía, miraba a los fariseos y les dicen: ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera están muy blancos, porque incluso andaban con sus trajecitos blancos, ¿no? Pero por dentro están llenos de huesos de muerto. Son obediencia externa sin transformación interna. Déjate explico algo. Nosotros podemos ser obedientes a Dios sin tener un corazón transformado. ¿Puede ser eso posible? Sí, puede ser eso posible. Ojo, vuelvo y repito, nosotros podemos ser obedientes a la palabra de Dios sin tener un corazón transformado. Y voy a abrir un paréntesis aquí, nuevamente, un paréntesis dentro del paréntesis. Jonás, han escuchado la historia de Jonás, ¿cierto? Jonás es tragado por un gran pez, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿qué es lo primero de Jonás? Dios le dice a Jonás: Jonás, ve y predica en Nínive. Quiero que prediques en Nínive, Jonás. Y Jonás dice: no, yo para allá no voy. ¿Saben por qué? Era un rebelde Jonás. No, Nínive estaba en conflicto con el pueblo de Jonás, con el pueblo de Israel, ¿ok? Y los de Nínive, cuando capturaban a sus enemigos, ¿saben qué hacían? Les cortaban la cabeza, les sacaban los ojos, la lengua, y lo ponían en un palo y lo mostraban a sus enemigos para que vieran cómo ellos torturaban. Eso, entre otras cosas. Y lo ponían a lo largo del camino. Los prendían en antorchas. ¿Tú sabes a cuántos familiares, amigos y conocidos Jonás habrá visto que le han hecho eso? Imagínate que alguien te tortura, a un familiar, y luego Dios te pide que vayas y le prediques para que se arrepienta. Sí, David, yo lo hago, hermano. A veces no quieres ir a predicar al vecino del costado con el que te paras peleando y me vas a decir que quieres predicarle al que te torturó un familiar. ¿Cierto? Pasa. Pero Jonás, ¿sabes qué pasa con Jonás? Dios le dice: ve a Nínive, quiero que prediques. Y Jonás dice: no, yo no voy para allá. ¿Y sabes qué hace? Se va hacia el otro lado, se aleja. Bien. Pero pasa que Jonás es tragado por un gran pez, ¿no? Cierto, estaba en el barco y a las finales lo echan. Ustedes conocen la historia porque leen Biblia. Lo echan del barco, un gran pez se lo traga, está 3 días en la boca del pez y Jonás es expulsado a orillas del mar de Nínive. Dice una tradición extrabíblica que había una profecía que si un hombre era expulsado de la boca de un pez a orillas del mar, se le iba a tomar como profeta. Y dicen que algunos lugareños lo habían visto y por eso escucharon a Jonás. Bueno, sea como fuese, Jonás salió del gran pez mientras estaba orando dentro de la barriga de ese pez y llegó a Nínive y ya estaba ahí. ¿Y qué hizo Jonás? Predicó. ¿Y qué pasó con Jonás? ¿Y qué pasó, con la gente de Nínive? Se arrepintió, ¿cierto? Bien. ¿Obedeció Jonás? Sí, ¿verdad? ¿Obedeció o no obedeció Jonás? Obedeció. A las finales dijo que no, pero después llegó, ya estaba ahí y dijo: Dios, voy a cumplir con lo que tú has mandado. Obedeció Jonás. Hasta el capítulo 3 está hermosa la historia. Ahí termina Jonás habiendo obedecido a Dios. Pero ¿por qué existe un capítulo 4? Existe un capítulo 4 en la historia de Jonás, porque si bien es cierto, Jonás había obedecido y había predicado y muchos se habían arrepentido, en el capítulo 4 vemos a Jonás renegando con Dios y diciéndole: ¿ves? Por eso yo no quería venir aquí.
Yo no quería venir aquí porque yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, bondadoso y que ibas a hacer que estas personas se arrepintieran. Mi pregunta es, Jonás obedeció, pero el corazón de Jonás estaba transformado. ¿Era un hombre que verdaderamente deseaba hacer lo que hizo? Obedeció, mas su corazón no estaba transformado. No tenía misericordia por esas personas. Y Dios le dice a Jonás, Jonás, cuando le hace una calabacera, porque él estaba bajo el sol ardiente y ya no podía más, y le hace una sombra, y luego Dios le destruye esa sombra y Jonás se molesta, ¿no? ¿Y qué le dice? Jonás, te molestas porque destruye una calabacera que hoy día la hice, y no te enojas porque van a perecer 123,000 personas en Nínive. No tienes misericordia de ellos. Aquí quiero llegar, hermanos. A veces podemos ser obedientes de las cosas de Dios, pero no tener el corazón transformado. Y Dios lo que quiere es que nuestro corazón sea transformado, no nuestra conducta. La conducta es el resultado de un corazón transformado, no al revés. David, yo oro todos los días. Yo leo la Biblia todos los días. Yo no falto un solo domingo a la iglesia. Ok, cumples con todo lo que Dios demanda, qué bueno. Pero tu corazón ha sido transformado. ¿Estás disfrutando de esos tiempos? ¿Estás viviendo verdaderamente agradándote en las cosas que haces? ¿Disfrutas o solamente es el cumplimiento de tu cuota religiosa como cristiano? Ok, eso pasaba con los fariseos de la época. Eran simplemente gente que cumplía y que aparentaba externamente para que los demás vieran que ellos sí eran verdaderos religiosos. Hey, yo sí soy cristiano por si acaso, leo la Biblia todos los días. Hermano, esta semana he ayunado, toda la semana, a pura agua, he hecho vigilias y he orado, y Dios me ha cumplido lo que le he pedido. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tratando de aparentar, de mostrar. Dios no quiere eso. Quiere un corazón transformado. David nos está diciendo que no ayunemos, que no oremos, que no leemos. No. Les digo que las cosas que hagamos, las hagamos disfrutándolas. Y los fariseos no lo hacían. Y Jesús confrontaba esa hipocresía. Y por confrontar esa hipocresía, les dolía. Y tanto les dolía y les molestaba, que incluso la gente lo seguía porque él sí hacía lo que profesaba, lo que decía, que quisieron matarlo, crucificarlo, llevarlo hasta la cruz. ¿En serio? Sí. Yo sé que muchos por ahí estarán diciendo, David, no creo, yo sí oro, yo sí leo. Me está disgustando la prédica, no me gusta, porque me estás dando en mi parte religiosa, en la que dice, yo soy verdadero cristiano porque hago esto y hago aquello. Yo soy verdadero cristiano porque hago lo otro. No, hermanos, no somos cristianos por las cosas que hacemos. Somos cristianos porque tenemos un corazón transformado que busca genuina y verdaderamente a Dios, impulsado por Él mismo. Eso es diferente. Y tanta era la cólera que lo llevaron hacia la cruz. Vean, el evangelista Lucas, capítulo 23 de Lucas, versículo del 1 al 5, también para que lo lean. Lucas 23 del 1 al 5. Lucas nos dice que no solamente eran los religiosos de la época, los escribas, los fariseos, aquellos que profesaban ser más santos que los demás, los que acusaban a Jesús y lo llevaban ante Poncio Pilato, sino que era todo el pueblo, la gran mayoría que lo acompañaba para poderlo condenar a muerte. Aquellos que en un momento lo recibieron, han visto cuando lo reciben a Jesús, que venía en su burrito y le echan unas palmas, unas hojas en el suelo y unos mantos para que él pasara. Esa misma gente después estaba gritando, crucifíquenlo. ¿Se dan cuenta del grado de hipocresía? Esa misma gente que en algún momento decía, Jesús, bienvenido, hosana, líbranos, sálvanos. Ahora esa misma gente estaba diciendo, crucifíquenlo. Crucifíquenlo. ¿Y sabes de qué lo acusaban? De declararse como rey de los judíos. ¿Saben por qué lo acusaban de esto?
lo acusaban de declararse como rey de los judíos, porque era la única forma en la que se le pudiera condenar a muerte de cruz. Porque solamente había un rey, que era el César, y todo aquel que se proclamaba como rey fuera del César, ¿sí?, que era el emperador, entonces era considerado como un rebelde, como aquel que se estaba sublevando contra el imperio, y eso sí era digno de muerte. Y los judíos lo sabían. Él se declara rey de los judíos, es digno de muerte. Y el evangelista Marcos, capítulo 15, versículo del 1 al 5, el evangelista Marcos nos dice que estando Jesús frente a Poncio Pilato, Pilato le pregunta: ¿en verdad tú eres rey de los judíos? ¿En verdad tú eres rey de los judíos? Saben, Pilatos en el fondo no quería que éste sea condenado a la cruz. Es más, su esposa dice que había tenido sueños con este hombre y le dijo: no tengas nada que ver con la muerte de este justo, porque este es verdaderamente justo. Y Pilatos no quería que así fuera. Y le pregunta: ¿tú de verdad eres rey de los judíos? Y Jesús le responde con esa frase, ¿no? Tú lo has dicho, o tú lo dices. Algunos teólogos no entienden bien lo que quiere decir, pero esta es una expresión en griego que afirma lo que Pilatos estaba diciendo. Lo que Jesús le está diciendo: sí, lo soy. Es una expresión que se usaba mucho en griego en esa época, para afirmar algo: yo soy el rey de los judíos. Yo soy ese que dicen ser. Vean, dice que Pilato se asombraba mucho de que Jesús no se defendía. ¿Por qué no te defiendes? Mira de lo que te acusan de una serie de cosas, de ser alborotador, de rebelarte contra el imperio. ¿Por qué? ¿Por qué no te defiendes? Y Jesús se quedaba en silencio. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque considero que probablemente si Jesús se hubiera defendido ante Poncio Pilato, lo hubiera convencido y la muerte de Cristo no se hubiera dado y la obra que vino a hacer no se hubiera ejecutado. Jesús lo sabía, así que enmudeció. Prefirió que lo llevaran a la cruz por amor a ti y a mí. Prefirió no defenderse de las acusaciones que le hacían. Escúchame, ¿quién de ustedes no se molesta cuando alguien los acusa injustamente? Les comento, como les dije en un principio, en esta semana me pasó esto y estaba molesto, no lo voy a negar. Creo que fue una lección también que Dios me dio. Estaba molesto porque yo sabía que era mentira y era injusto. Y estaba molesto y decía dentro de mí: si yo pudiera hacer esto, si yo pudiera hacer aquello, les devolvería el doble del daño que puedan estar haciendo. Lo confieso porque mi corazón y el tuyo se llena de molestia y de rencor cuando alguien habla de nosotros. No pensamos en nada más, y peor aún cuando es injusto. Jesús estaba siendo acusado injustamente y guardó silencio. ¿Saben por qué? Porque Él no estaba pensando en sí mismo, Él estaba pensando en nosotros. Y cuando nosotros somos acusados y queremos responder esa acusación con molestia, amargura, y si podemos tomar venganza, lo hacemos, estamos pensando en nosotros mismos y no en los demás. No estoy pensando en darle un mensaje de la predicación del evangelio a esa persona. Estoy pensando en vengarme. Si pudiera hacerlo, lo hago. Ese es nuestro corazón. El de Jesús es diferente y por eso lo necesitamos en nuestras vidas. Porque mi corazón tiene tendencia pecaminosa y el de Él es diferente. Me lleva a hacer lo correcto. Entonces Jesús me dijo: ¿por qué no perdonas en vez de guardar resentimiento y rencor? Y así somos. Y Jesús estaba ahí frente a Poncio Pilato y enmudecía. No pensaba en sí mismo: si yo hablo ahora, si yo digo, puedo mandar incluso una legión de ángeles para que vengan y me defiendan. Pero no lo voy a hacer. Por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros. Porque Él sabía que su propósito era ir a la cruz. Y vean, esto sí lo voy a leer. Juan capítulo 18, versículo 31 y 32, y luego voy a leer el 37, ¿ok? Juan capítulo 18, versículo 31 y 32. Lo voy a leer. Entonces les dijo Pilato:
Les dijo Pilato a los judíos que lo habían traído a Jesús para que lo mataran: tomadlo vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Nuevamente, ojo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pilatos dice: yo no quiero tener nada que ver con esto. Se los entrego y ustedes júzguenlo como pueblo de Israel según sus leyes. Y ellos dicen: nosotros no podemos dar muerte. Esto no es totalmente cierto, porque las leyes también decían que podían lapidar, y es más, lo hicieron con Esteban más adelante. Pero lo que ellos querían no era que muriera lapidado, no era que muriera bajo sus leyes. Lo que ellos querían era que muriera con muerte de cruz. Ellos querían que Jesús sufriera, porque Jesús los confrontaba con su pecado, los confrontaba con su hipocresía. Ellos querían que Jesús sufriera, y la muerte de cruz era la peor de las muertes. Vamos a explicarlo por qué, pero la muerte de cruz era la peor de las muertes. Y ellos dijeron: nosotros no queremos que muera así, queremos que muera crucificado. Y eso no lo podemos hacer, solamente ustedes, solamente tú puedes autorizar eso. ¿Se dan cuenta de la sed de venganza que tenían los judíos y los fariseos? Los religiosos de la época, los instruidos en la ley, los que conocían mucho de la palabra, se dan cuenta de su grado de hipocresía. Como me confrontan con mi pecado, no me gusta. Es como la persona que le dices: lo que estás haciendo está mal, necesitas venir a Cristo y arrepentirte. No, estoy bien, y se molesta, ¿cierto? Y entra en una discusión contigo y te dice: la Biblia es escrita por hombres y entonces no tiene ningún valor, y una serie de cosas. Porque está siendo confrontado con su pecado, y el hombre no quiere ser confrontado con su pecado. No quieren que le diga que lo que está haciendo está mal. Ellos quieren seguir viviendo su vida a su manera. Y los fariseos querían seguir viviendo bajo la hipocresía de su religiosidad. Y Jesús vino y desbarató eso, y los llenó de tanta cólera que querían matarlo. Miren lo que dice el versículo 37 de Juan capítulo 18. Le dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres rey? Respondiendo Jesús: tú dices que soy rey. Ojo con esto: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ojo, vean la convicción de Jesús: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar mi vida por ustedes. Él estaba convencido de su obra. ¿Sabes? Muchas veces nosotros flaqueamos en el camino, aun cuando sabemos que tenemos un propósito en esta tierra, y ya no queremos seguir. Nos deprimimos, nos entristecemos, nos decaemos. Jesús estaba convencido, y Él decía: yo tengo un propósito y he venido para eso, para dar mi vida. Por eso necesitamos a Cristo en nuestras vidas, porque Él nos da ese impulso para continuar. ¿Y sabes cuál es tu propósito en esta vida y el mío? Darle gloria a Dios. Pero ojo, no vas a poder glorificar a Dios si primero no disfrutas de Él. No puedes glorificar aquello que no disfrutas. Vas a poder decir: sí, yo amo a Dios, yo leo, yo oro, pero no disfrutas de Él. Mientras tu corazón no sea transformado por Dios, no puedes glorificarlo como Él quiere que lo glorifiques. Y este era el problema de los fariseos, y Jesús tenía esto. Ojo, segundo punto: fue crucificado. ¿Saben cómo era la muerte de cruz? Ojo, les voy a explicar. Antes que nada, Jesús fue maltratado, escarnecido, burlado. ¿Sabes? En las películas mayormente lo vemos que sale pues con una especie de ropa interior y un calzoncillo en la que está, ¿no? Pero dicen los historiadores que Él estaba completamente desnudo. Estaba siendo humillado públicamente. Fue azotado y su piel había sido desgarrada. Se le notaban las costillas, el pecho. Había perdido su rostro toda forma humana. No se le podía reconocer como hombre. La pasión de Cristo que vemos muchas veces en Semana Santa, que es, dicen, una de las más crueles, dicen los historiadores que no es ni el 10% de lo que verdaderamente Jesucristo sufrió. Fue doloroso. Y cuando llegó a la cruz, trataban de darle vinagre. ¿Saben por qué? Vinagre con alguna otra sustancia, porque eso adormecía, lo adormecía,
para que luego el crucificado no resista a ser estirado sus brazos para que lo claven a la cruz. Le era más fácil a los romanos. Los romanos perfeccionaron la crucifixión y lo querían adormecer para que él no pusiera resistencia, pero él no tomó, dice, porque él quería que su obra sea perfecta. Hasta el último sufrimiento lo padeció. Sus manos y sus pies, partes sensibles de su cuerpo, fueron atravesados por 15, 20 centímetros de clavo, como eran en la época. Y sobre su cabeza le pusieron una corona de espinos, mientras lo azotaban con una vara en la cabeza. Fue maltratado, fue golpeado, fue humillado. ¿Saben por quién? Por ti y por mí. Tú y yo debíamos estar en esa cruz. Esa cruz era para nosotros. Esa cruz no era para él, era para nosotros. Pero él intercambió de lugar con nosotros. Se puso en lugar de nosotros. Se puso en lugar de nosotros. Miren lo que dice Mateo 27, capítulo 24 al 26. Mateo 27, del 24 al 26. Viendo Pilatos que nada adelantaba, o sea, no lograba nada con los judíos, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó y Barrabás, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, les entregó para ser crucificado. Aquí hablan de un tal Barrabás. ¿Saben qué pasa? Esta era la fiesta de la Pascua, y siempre para la fiesta de la Pascua soltaban un preso que era de Israel. Y este Barrabás era un sedicioso, un delincuente que se había rebelado también contra Roma. Y la gente, en vez de pedir que suelten a Jesús, piden que suelten a Barrabás y que sea él crucificado. Que sea Jesús crucificado y que suelten a un delincuente. Barrabás es el primer intercambio que podemos ver. Jesús intercambiado, Barrabás liberado y Jesús intercambiado para ser condenado a muerte. Y fue llevado a la cruz y fue crucificado. Pero no solamente fue el maltrato físico. Quiero que sepas algo. Muchas veces simplemente resaltamos el maltrato físico de Jesús. Resaltamos todo lo que su cuerpo padeció, sufrió y hasta su última gota de sangre derramada por amor a nosotros. Pero hubo algo más. Él cargó sobre su cuerpo todos nuestros pecados. ¿Tú sabes lo que eso implica? ¿Alguna vez has hecho algo tan malo que te sientes tan mal que no quieres mirar a nadie? Que te sientes tan mal contigo mismo porque dices: esto no lo debía haber hecho, está mal. Y te sientes mal contigo mismo. Mira, Él cargó el pecado de todos nosotros, pasado, presente y futuro, sobre su cuerpo. ¿Tú te imaginas cómo estaba ese cuerpo? Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados a su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Él llevó en su cuerpo nuestros pecados. ¿Saben qué hace? El pecado con nosotros nos distancia de Dios. Jesús grita una frase estando en la cruz. Dice: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben por qué? Porque Jesús estaba cargado del pecado de nosotros. Y con eso se nos estaba indicando que aún el Padre lo deja por unos instantes, porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. No mira el pecado. Él es santo. Él es santo. Lo que Jesús estaba diciendo: el pecado nos distancia de Dios. El pecado nos aparta de Él. Y por eso necesitan mi obra, porque solamente por medio de mí ustedes pueden ser limpios de todos sus pecados. Solamente por medio de mí ustedes pueden ser limpios de todos mis pecados. Tercer y último punto.
muerto y sepultado. A mí me llama mucho la atención esto. Jesús fue crucificado y estando ahí, Mateo 27:50 nos dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Hermanos, murió. Iglesia, Jesús murió. Su cuerpo de hombre murió. Dice Mateo 27, del 59 al 60, que José de Arimatea, uno de sus discípulos que tenía dinero, pidió el cuerpo, lo envolvió en sábanas y lo metió dentro de un cementerio, vamos a decirle para este contexto, ¿sí? Dentro de un cementerio, vamos a decirle, pero era una sepultura que era tallada en los cerros, hacían un hueco, esta era nueva, y le ponían una piedra para que el olor no salga, una gran piedra. Jesús estaba ahí, muerto. Entonces se acabó todo, terminó la historia y las promesas de Jesús y todo lo demás. Aun cuando eso hubiera sido así, ya Jesús había cumplido con su obra. Porque Él, estando en la cruz, gritó: consumado es, he terminado. Por mi sacrificio ustedes pueden ser limpios y sanos. Pero ¿saben qué le da victoria a la iglesia? La resurrección de Jesucristo. De todos los personajes que han hecho algo en la historia, todos siguen enterrados y sus huesos siguen en sus tumbas. Pero Jesús se levantó al tercer día, venciendo a la muerte, y le dio victoria a la iglesia. Hermanos, si Jesús no se hubiera levantado, estar parado hoy aquí al frente no tendría sentido. Mi fe no tendría sentido. Pablo dice: vana es mi predicación, y mi fe no tiene sentido si Cristo no se levantó de entre los muertos, parafraseando a Pablo en 1 Corintios 15:14. Mi predicación es vana si Cristo no se levantó de los muertos. Quiero concluir así. Quiero concluir de esta manera. Tú y yo necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Tú y yo lo necesitamos. ¿Sabes por qué? Porque somos falibles, porque somos frágiles, porque somos débiles, porque somos propensos al pecado, porque somos propensos a hacer lo malo. Porque la única forma y la única manera de que Dios nos mire con agrado es por medio del Hijo que vive y mora en nosotros. No tus obras, no tu conducta. Tus obras, tu conducta, tu comportamiento son el resultado de que Cristo está en tu vida, ha transformado tu corazón y ahora, movido por Él, puedes hacer las cosas que a Él le agradan. Pero le eres agradable porque Él está en tu vida. Cuando el Padre nos mira, no mira nuestra conducta, no mira nuestro buen comportamiento. Cuando el Padre nos mira, mira a su Hijo, que es santo y que está en nosotros. Mira su santidad, no la tuya. Mira su justicia, no la tuya. Lo mira Él. David, entonces ¿puedo vivir como yo quiero porque a la final tengo a Cristo en mi vida? No. Porque el que ha sido transformado desea en su corazón hacer lo correcto. Porque el que ha sido transformado desea en su corazón hacer lo que Dios demanda, pero disfrutar de Él. Muchas veces nuestra oración es: Dios, ayúdame a hacer tu voluntad. Pero nuestra oración debe ser: Dios, ayúdame a disfrutar de ti, porque disfrutando de ti me alejo de todo lo demás que no te agrada. Cuando yo disfruto de Dios, soy como ese niño que está enviciado con su chocolate y se ha olvidado de todo lo demás. Cuando estoy con Cristo, soy como ese niño con ese juguete nuevo que solamente tiene ojos para eso. Y todo lo demás no importa. Deja de hacer todo lo demás porque quiere estar con eso. Soy como ese jovencito o esa jovencita enamorada que solo quiere estar con esa persona porque disfruta pasar tiempo con él, y todo lo demás no importa, no tiene sentido. Aún me olvido de hacer lo malo porque disfruto estar con él. Ya no dejo de hacer lo malo por obligación y por esfuerzo propio, sino por amor, porque ahora disfruto de Cristo. Iglesia, ora conmigo. Dios, creo que un poquito de este mensaje, o tal vez algunas palabras,
han quedado en el corazón de ellos. Tal vez un poquito, Señor. Tal vez esto último, tal vez lo primero, tal vez una palabra, algo ha quedado en sus corazones. Te pido, Dios, no que modifiques mi conducta y la de ellos, sino que transformes nuestro corazón. Te pido que nos enseñes a disfrutar de ti, que nuestra batalla diaria, constante y continua, no sea contra el pecado, que nuestra batalla diaria y continua sea disfrutar de ti, que disfrute de ti todos los días, que disfrute de tu presencia, que disfrute de andar contigo, que disfrute de orar, que disfrute de leer, que disfrute de buscarte, porque cuando disfrute de eso, ninguna otra cosa más tendrá un valor tan fuerte como el que tú tienes para nosotros. Grande eres, Dios. Gracias por este tiempo, por este privilegio y por esta oportunidad. Gracias por la vida de todos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, iglesia.